Ok, Éxodo 24. ¿Cuál es el tema de Éxodo 24? ¿Quién sabe Éxodo en la Biblia? Éxodo 24. ¿Cuál es el tema de Éxodo 24? El pacto. El pacto. ¿Cómo se establece el pacto en Éxodo 24? ¿Con qué tipo de sacrificio se establece Éxodo 24 el pacto? ¿Cómo lo llaman ahí? El Éxodo 24 es básicamente la firma que Dios lleva a cabo de un pacto entre Dios por un lado e Israel por el otro. A ese pacto, en inglés es covenant, le llamamos antiguo pacto. ¿Por qué? Porque en oposición hay un nuevo pacto. En Éxodo 24, ¿qué tipo de sacrificio? Y nótese, usé la palabra sacrificio. Fue realizado en el antiguo pacto, en Éxodo 24. ¿Cómo le llaman? Búsquenlo. Éxodo 24. En la Biblia. Holocausto. Y Sacrificio de paz. ok, se hicieron los dos. Holocaustos y sacrificios de paz. Ya, empezaron en Éxodo 24. Pero particularmente nos vamos a centrar en el sacrificio de paz. ¿Ya? Se hicieron los dos, pero particularmente en el sacrificio de paz. ¿Por qué particularmente en el sacrificio de paz? Porque de él es cuando los 70 ancianos subieron al cielo y comieron con Dios. ¿Ya? Busquen ahí si comieron con Dios o no. A ver si lo encuentran. En Éxodo 24. ¿En qué versículo? ¿Qué dice el 11? Pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. Ellos vieron a Dios y comieron con Dios. Ok. Fíjense, ¿por qué se llama sacrificio de paz particularmente? El sacrificio de paz se habla de sacrificio cuando hay comida. ¿Ya? La palabra sacrificio en hebreo es la palabra sheva. Cuando no hay comida, no recibe el nombre de sacrificio en la Biblia. Nosotros hoy día entendemos que sacrificio es cualquier animal que se mata. E inclusive cuando decimos en el campo, ¿cómo dicen en México? ¿No dice? En el rancho. Cuando dicen vamos a comer un asado, dice, ¿a cuál vamos a sacrificar? Se puede usar ese término como diciendo que vamos a matar a un animal para comérnoslo. ¿Ya? Pero en realidad no tiene una connotación religiosa, pero acá tiene la connotación de celebración, pero de paz. ¿Ya? Y particularmente la sangre se utilizaba en este sacrificio de paz que se utilizó para un pacto como sello o firma de la paz. ¿Ya? Y la sangre era vinculante. Ahora estamos todos bajo la sangre del pacto. ¿Ya? Imagínense, pero Dios se puso bajo la sangre también. Y los vinculó la sangre, los vinculó a Israel con Dios. ¿Ya?
y particularmente fue un sacrificio de paz. No es una ofrenda de purificación, tampoco es una ofrenda de restitución. Y se hace la diferencia y se mencionan dos, sacrificio de paz y holocausto. ¿Ya? Porque ambas fueron celebración, gozo, disfrute, fiesta. ¿Está claro? Éxodo 24. ¿Quiénes realizaron estos holocaustos y sacrificios en Éxodo 24? Busquen ahí, Éxodo 24. A ver, búsquenlo, a ver si fueron jóvenes. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. No, a esos fueron a comer. Pero Los jóvenes de los hijos de Israel. ¿cuánto? ¿Dónde dice eso? En el versículo 5. Lee el verso 5. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Ok. ¿Habían sacerdotes ahí? No. ¿Por qué no habían sacerdotes? Porque para haber sacerdotes tenía que haber un pacto. Sin el pacto no había sacerdote. ¿Ya? Y entonces empieza así. No podían ser sacerdotes porque lo primero que se requería era el pacto. Después el pacto indicaba que Dios iba a ir a vivir al lugar. ¿Ya? Entonces, necesitamos un pacto. Ok, hicimos el pacto. ¿Con qué? Con sacrificios que llamaron de paz. ¿Cuáles son esos sacrificios de paz? Es básicamente animales que se degollaban y después se comían en conjunto con el pueblo. Pero los holocaustos no se comían. El holocausto se quemaba entero en este altar. ¿Qué altar había? No había un altar de bronce. Había un altar de piedra. ¿Por qué no había un altar de bronce? Porque aún no había pacto. No había pacto. Primero el pacto. Luego se construye, Dios promete que va a vivir en Israel. Estoy haciendo toda una introducción. Estoy explicando el contexto. ¿Ya? Ninguna página. Entonces, Dios hace un pacto. Utiliza jóvenes para ese pacto. Esos jóvenes toman animales y hacen sacrificios de paz y holocausto. El holocausto se quema entero. Al holocausto no se le llama sacrificio, porque en la Biblia sacrificio implicaba ¿qué? Comer. Si se llama sacrificio es que vamos a comer en la Biblia. Si no se llama sacrificio es que no implica comer. ¿Ya? Acá se hace sacrificio de paz y holocausto. Ahora, lo interesante es que la Pascua, ¿cuál es la Pascua? ¿Cuándo ocurre la Pascua? ¿Antes o después de esto? Antes de esto. Antes de esto. Cuando iban a salir. ¿Acá dónde están? Ya están salidos. Ya salieron. Ya salieron. Y la Pascua fue antes de salir. O antes de salir. Lo interesante es que la Pascua es un resumen de esto. Es un adelante de esto. Donde en la Pascua hay un cordero, donde hay sangre aplicada sobre el dintel y donde después de comer se quema todo el animal. Es como un resumen de todo. Ok, es como que hicimos un adelanto de lo que venía. ¿Ya? Es como que está todo, pero acá me lo explican como dividido ahora. ¿Ya? Entonces, el adelanto, acuérdense que Dios quería que Israel fuera el pueblo especial
Y en Éxodo 24 tenemos el pacto entre Dios e Israel, que realiza sacrificios de paz y holocausto. Esos sacrificios son realizados por jóvenes, no por sacerdotes. No podían ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque el pacto todavía no estaba. No podía ser tampoco en un altar de bronce. ¿Por qué? Porque el tabernáculo no estaba. ¿Ya? Entonces, tengo estos jóvenes presentando sacrificios de paz y holocausto. Después, los príncipes de Israel suben al monte a comer con Dios y a beber. ¿De qué comieron y bebieron? De los sacrificios de paz. ¿Ya? Se sentaron con Dios a comer y beber. Todo eso celebraba el pacto. Es una acción de celebración, de festejo. No era otra cosa. No iban tristes, iban felices. ¿Ya? Yo en son de broma le digo a Sol, ¿estás triste o estás feliz? ¿Ya? Con las dos palomitas que vienes a presentar para celebrar o para purificar el lugar, y otra para presentarlo como holocausto, como ofrenda que te entrega total. Es como decir, Señor, todo es tuyo, yo también soy tuya. ¿Estás feliz o no? ¿Vienes con miedo o vienes con alegría? Ya, bueno, esa es la actitud. ¿Ya? Es que, pero tenemos que ir con miedo. No. Acá es celebración. ¿Ya? Voy a limpiar el lugar para sentarme con Dios a comer. ¿Ya? Primera palomita, limpiar el lugar. Segunda palomita, celebrar con Dios. Ok, pero me adelanté para otro. Entonces, Éxodo 24, no son sacerdotes. Porque no hay sacerdote. Éxodo 24 no es el altar de bronce, porque no hay tabernáculo. Éxodo 24 no hay sacerdote, no hay tabernáculo, pero en Éxodo 25 Dios les dice, empecemos a construir el tabernáculo. Y en Éxodo 25, ¿con qué comienza a construirse? ¿Cuál es el primer mueble que aparece? En realidad son dos en uno. ¿Y la cubierta de? Oro puro. ¿La cubierta qué era? De oro. ¿Pero qué era la cubierta? El propiciatorio. Ok, Dios le dice, ahora vamos a empezar a construir la casa mía. En Éxodo 25. Éxodo 25, Dios le dice, ok, te voy a dar el plano de esta imagen celestial, la vamos a reducir a lo terrenal. Y lo primero que vas a hacer una caja de madera recubierta con oro, con una tapa, y esa tapa en inglés se llama mercy seat, en español le pusimos propiciatorio, en hebreo se llama caforet, en griego se llama hilasterión. ¿Por qué importa todos esos nombres? Porque en el Nuevo Testamento después se escribe en griego y aparece esta tapa hilasterión mencionada, así como las mismas palabras. Fíjate lo que dice entonces en Éxodo capítulo 25, versículo 23. ¿Qué dice el 23? Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio. Continúa el versículo. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Sigues. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de oro de acacia, de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones. Me equivoqué.
Pero esa es nos fuimos para atrás. O sea, voy a decir de nuevo. Ya en Éxodo 25 hasta el 22 está en la esta caja con la tapa. Y del versículo 23 ahora nos salimos del lugar santísimo y nos pasamos al lugar santo. Y se hace la mesa. ¿Ya? Ahí está describiendo la mesa. Después va a describir más en los muebles del lugar santo, va a describir el altar de oro y va a describir el incensario. Va a describir. Es como que está retrocediendo. Estaba adentro y ahora está atrás. ¿Ya? Pero empieza con lo dentro. Pero lo que yo quería que leyéramos es el 21 y 22. Ahora sí. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ok, ¿qué es el propiciatorio? Aquí lo define, pero claramente. El propiciatorio era el lugar desde donde Dios hablaba. ¿Ya? ¿Con quién particularmente? Inicialmente con Moisés. Era el lugar de encuentro. Era el lugar donde Dios se revelaba. Era el lugar donde Dios puso su testimonio. ¿Ya? Era el lugar. Ok. Fíjate, ahora voy a hacer esta pregunta. Ahora no voy a decir cuál es el lugar. Ahora es, ¿quién es la persona que cumple todo esto? Desde donde Dios nos habla, desde donde nos encontramos con Dios, desde donde Dios se revela a nosotros. ¿Quién es esa persona? ¿Eh? Ahora, ese lugar no es un lugar, es una persona. Y en Romanos 3:25, es importante ese texto, porque está mal traducido. Cuando dice que ahí Cristo es nuestra propiciación, ahí en el griego dice que Cristo es nuestro propiciatorio. ¿Cuál es la diferencia? El propiciatorio es el lugar y la propiciación es pues es la acción. Ok, pero lo que importa es, ¿qué dice el texto en el original? ¿Dice la acción o dice el lugar? Si ustedes van a BLB, se van a encontrar en Romanos 3:25 con esta palabra. No sé si alcanzan a ver. Hilasterión. Terión es como nuestro lugar de. ¿Ya? Y particularmente esto es misericordia, esto básicamente. ¿Ya? Y esto es lugar de. O en inglés, mercy seat. ¿Ya? Entonces, Romanos 3:25, si ustedes cuando les digo van a la BLB, es un programa que les pedí que bajaran de su Biblia a su celular para ver qué dice el original. Y el original dice que Cristo fue establecido como el lugar de encuentro desde donde Dios nos habla, desde donde Dios se revela, desde donde Dios se da a conocer. ¿Ya? Eso dice Romanos 3:25. Se refiere al lugar y no a la acción. Pero ¿por qué lo cambiaron por propiciación? No tengo idea. Quizás no se dieron cuenta. El traductor original de hace 500 años atrás quizás no tenía una aplicación computacional.
que tenemos hoy día y que podemos hacer esas asociaciones. Es decir, a ver, ¿qué versículo está acá? ¿Qué dice acá? ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Es la misma palabra, pero hay una historia en la cual finalmente nosotros encontramos esa palabra en Romanos 3:25 como si fuera welcome, como si fuera don't worry, no era acá. Oh. Thank you, sorry. Nos entusiasmaron, no vale. Ya, entonces, vuelvo a decir, ustedes me corrigen, por favor. En Éxodo 24 tengo a los sacerdotes haciendo los sacrificios. Los jóvenes. Ok, los jóvenes. ¿Por qué no pueden ser los sacerdotes? Porque ¿No había qué? sacerdotes. ¿Por qué no había sacerdote? Porque no había pacto, porque no había santuario, porque no había nada. Acá es importante entonces. En Éxodo 24 tengo el pacto. ¿Qué es lo que da como resultado el pacto? Tengo al pueblo del pacto. Eso va de la mano del pacto. Pero, ¿qué más tengo? Básicamente 3 cosas. Tengo que Dios va a vivir en medio. Y si Dios va a vivir en medio, necesito una casa para Dios. ¿Estamos? Pero si tengo una casa, necesito a alguien que la limpie. Y que limpie, además, los lugares de encuentro particularmente. Necesito que limpien los lugares de encuentro. Entonces, esas personas van a ser los sacerdotes. Pero esas personas, tengo el pueblo, tengo el pacto, tengo el lugar, tengo los sacerdotes y necesito que ellos administren las ofrendas y sacrificios. Y estas ofrendas básicamente van a ser 4. Necesito, si somos del pacto, necesitamos que estén bien entre nosotros las cosas. No debe haber deudas entre nosotros. Debemos guardarnos entre nosotros. Y la primera ofrenda que tenemos que tener en la cabeza es lo que se llama la sham, que es una ofrenda de restitución. Pero además mis faltas, mis pecados involuntarios, enfermedades de la piel, flujos genitales no sanos y contacto con la muerte, y además otros relatados en Levítico 6, generan contaminación en los lugares de encuentro. Y esos lugares de encuentro tienen que ser limpiados con una ofrenda que se llama en hebreo hatá, que corresponde a purificación. Esos lugares de encuentro tienen que ser limpiados. ¿Cuántos lugares de encuentro son? Uno es para la gente del pueblo, otro para el sacerdote, otro para el sumo sacerdote que representa a todo el pueblo. ¿Cuáles son esos 3 lugares de encuentro? Para el pueblo. El altar de bronce para el pueblo. Pero para limpiar el altar de bronce para el pueblo,
Si tú no tenías nada de dinero, ¿cómo lo limpiabas? Eras pobre, pobre, pobre. Harina. Marina se acuerda que era harina. Harina. Si no tienes nada, tú lo puedes limpiar con harina. Ok, si tienes un poquito más. Pichones o palomas. Limpias el lugar. Pero si eres del pueblo común, ¿con qué lo limpias? ¿Cordero? ¿Sí? ¿Macho cabrío? ¿Del pueblo común? ¿Carnero? ¿Cordero? No. Nunca un cordero para limpiar esto. Nunca. Pero sí una cordera. Una hembra. Y tiene que ser o bien una cabra. Ya, o sea, estamos primero la harina, las palomas, la cabra o la cordera para el pueblo. Se degollaba el animal, se tomaba la sangre, se limpiaban las 4 puntas, o sea, se derramaban las 4 puntas y después en el costado se derramaba completamente la sangre, lo que quedaba. Así se limpiaba. ¿Ya? Una cordera o una cabra. Pero si era gente de más dinero, era un príncipe del pueblo, un novillo. ¿Ya? Ok. De acuerdo a sus capacidades económicas. Venía con el animal, el novillo, lo degollaba y hacía el mismo trámite, pero la carne, un sector después de haber limpiado, los interiores se quemaban encima del altar, después de haber limpiado. Se quemaba encima del altar como ofrenda al Señor y la carne se le daba al sacerdote. ¿Ya? Ahora, si era el sacerdote que pecaba, era también el novillo, hacía el mismo trabajo, pero no se la daba a nadie, porque era por su pecado. No podía comer algo que era por su pecado. Entonces, el sacerdote tomaba ese animal y lo quemaba fuera del campamento. Ahora bien, eso era, pero el sacerdote no limpiaba solo acá, sino que limpiaba algo que estaba más adentro. ¿Qué es lo que estaba más adentro? El sacerdote. El altar de oro, donde él prendía incienso. Su pecado no solo contaminaba el altar de bronce, sino que contaminaba el altar de oro. Fíjense, si yo soy el sacerdote, si yo fuera el sacerdote, yo tendría que tomar ese novillo, agarrar la sangre, no lo mataba encima del altar, agarraba la sangre, iba con la sangre ante el lugar santo, limpiaba el lugar, después volvía, limpiaba acá y terminaba de derramar la sangre ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi pecado involuntario contaminaba el lugar de encuentro. ¿Para qué yo tenía que limpiar el lugar de encuentro? Esta ofrenda de expiación era con el propósito de encontrarme con Dios. ¿Ya? Entonces, pero este no era el encuentro con Dios. ¿Me comprende? Era la previa. O sea, primero tengo que limpiar. ¿Con qué limpio? Con la sangre
de una ofrenda de purificación, que en hebreo es jatá. Después de limpiar, puedo presentar la otra ofrenda, la de acción de gracias, que se llama sacrificio de paz, o la holocausto, ¿ya? Que se quema entero el animal. Pero antes no puedo hacerlo, ¿ya? Primero limpio. Ok, yo soy el sacerdote, limpio este lugar. Después de limpiar el lugar, yo puedo seguir haciendo lo que hacía. ¿Qué hacía? Como sacerdote presentaba los diferentes ofrendas y sacrificios para el pueblo y quemaba incienso. Pero si yo no limpiaba el lugar, no podía presentar ni ofrendas ni sacrificios para el pueblo, ni quemar incienso. ¿Ya? No podía hacerlo. Porque necesitaba primero limpiar el lugar. Ya. Pero si yo era el sumo sacerdote, durante el año entero yo actuaba como el sacerdote y también presentaba ofrendas del tipo de los sacerdotes. Cualquier sacerdote, inclusive el sumo sacerdote. Pero una vez al año, el sumo sacerdote presentaba un animal, lo degollaba, y una vez al año él entraba al lugar santísimo por su propio pecado para limpiar el propiciatorio. Después que limpiaba el propiciatorio, limpiaba también el altar de oro, limpiaba el altar de bronce, terminaba con sangre derramándola entera acá. ¿Ya? Eso era. Pero aparte de limpiar el propiciatorio por su pecado, el sumo sacerdote también tomaba la sangre de un macho cabrío y ahora entraba por el pueblo y hacía lo mismo. Limpiaba, 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 borrado. Y entonces, ¿qué tenía que hacer después de haber hecho eso? ¿Está limpio? ¿Para qué? ¿Y qué tenía que hacer entonces? Podría ser un sacrificio, si es que vamos a comer, o un holocausto. Y ahora puede presentar el holocausto. Ya lo limpió todo, ahora ya se le pasó el susto, porque ya entró, ya salió vivo, no se murió, y ahora presenta el holocausto, donde alaba y adora al Señor. El Yom Kippur, el de una vez al año, terminaba con un holocausto. No quedaba la mitad. No decía, ya la expiación, ya limpié el lugar, me voy para la casa. No. Si tú presentas la expiación, esta ofrenda de purificación, tú terminas presentando la ofrenda del holocausto, que es adoración, entrega total, diciéndole al Señor, este holocausto, ya estamos hablando de otro, no está relacionado con el pecado, está relacionado con la adoración. Es una que dice, Señor, yo te adoro porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Señor, eres grande, me gozo en tu presencia. Este holocausto soy yo, Señor. Somos tú y yo que nos encontramos. ¿Ya? Todo eso es el holocausto. Pero cuando confundimos la expiación o la ofrenda de purificación con el holocausto, no entendemos nada de lo que estamos hablando. ¿Me siguen? ¿Qué animal era en el holocausto? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque sabemos que hay animales diferentes dependiendo qué tipo de ofrenda vamos a presentar.
Y el Levítico 1 me dice qué animales son. Los animales son... Veamos primero el sexo del animal a presentar en el holocausto. Búsquelo, a ver, búsquelo. Levítico 1. ¿Qué tipo de animal? El sexo del animal. El Levítico 1. Macho. ¿Estás segura? Dice, para el holocausto. Sí. Ajá. Dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Ok. La ofrenda puede ser o un animal, o palomas, o harina. La misma cosa. ¿Sí? Depende de tu pobreza o de tu riqueza. Si tienes dinero, un macho, un novillo, macho. Ok, respecto a las cabras, ¿qué animal te podía hacer? Y después de las ovejas, ¿qué animal, qué sexo tiene que ser el animal? A ver, busque al cordero o cordera que aparece ahí. Particularmente fijémonos en el cordero, más que el cabra o cabro. Y díganme en qué versículo está, por favor. Sí, pero es becerro. El becerro es el toro joven. Y fíjate, dice, y degollará al becerro o el animal en cuestión en la presencia. Quiere decir que es dentro de las áreas del tabernáculo. ¿Ya? El versículo de Levítico 10 dice, si su ofrenda para holocausto fuera de rebaño, de las ovejas o de las cabras, machos sin defecto lo ofrecerá. Ok. Ok. En el 10 entonces, capítulo 1, verso 10. Fíjense, ¿de qué sexo tenía que ser el animal del holocausto? Macho. Entonces, si yo llevo suponte que puedo darme este lujo, llevo una cordera hembra y un cordero macho, voy delante. ¿Cuál es para cuál de los dos? Y voy a presentar una ofrenda de purificación y voy a presentar una ofrenda de holocausto. Llevo la hembra, que es cordera, llevo el macho, que es cordero. Y digo, vengo a presentar una ofrenda de purificación para limpiar el lugar. ¿Cuál tomaría el sacerdote? La corderita. O la cabra, ¿ya? Depende si yo llevo una cabra, son animales distintos, ¿eh? Porque cuando nos criamos en la ciudad creemos que los cabros y las ovejas son lo mismo. No, son especies diferentes. Entonces, llevo esta corderita, y me dice, ok, esta es para limpiar el lugar. La carne de ese animal, como yo soy una persona común, no soy el sacerdote, se la queda el sacerdote y se la come el sacerdote. ¿Ya? Pero este animal, que es un cordero, ¿qué se hace? Se degolla en el lugar estando ya limpio, no en el lugar, al costado del lugar, ¿ya? Se agarra la sangre, no se aplica sobre las puntas, porque aplicarla sobre las puntas era limpiar el lugar. Ahora se aplica en todo el borde para decir, estos somos del pacto, esto lo hacemos porque somos del pacto, por la sangre, ¿ya? Agarramos el animal, sacamos la piel, se la damos al sacerdote, o el sacerdote saca la piel, y la planta encima de él, la pone encima del altar de bronce y lo quema entero. ¿Es un momento de tristeza o de alegría? De alegría. Ya, y eso es importante, el gozo del encuentro. ¿Ya? Entonces, nótese lo que estoy diciendo.
¿Qué estoy diciendo? Que para encontrarse con Dios tiene que estar limpio el lugar. Y una vez que esté limpio el lugar, puedo presentar la ofrenda de adoración. ¿Estamos? Por eso decía Levítico 1 es el final, no el comienzo. ¿Ya? Pero ¿qué hacemos con nuestras lecturas? Las lecturas, lo que hacemos es ir a Levítico 1 y decir, esto está al principio, está claro, por algo está en el 1. Pero no, hay una lectura o una forma de que Dios nos está diciendo, esto es lo que yo quiero de ustedes. ¿Ya? Que sean adoradores en un lugar limpio. Ya, ahora vamos a ir. A ver, no tenemos 5 minutos. No sé qué página está en sus libros, en la mayoría de sus libros, pero vamos a ver lo que dice la superioridad de Cristo en la pregunta 17 arriba. A ver si estoy bien. Es que yo hice unos cambios, Cristo y la purificación. Ok, Cristo y la purificación. Ya, en la parte, pregunta 11 entonces. Vuelvo, pregunta 6. Pregunta 6. Olvídense de todo lo que dice. Ahora, pregunta 6. ¿Encontraron la pregunta 6? Ok. Ahora váyanse al texto que está arriba de la pregunta 6. Una vez purificados los utensilios del tabernáculo, fíjense, esto yo encuentro bellísimo. Una vez purificados los utensilios del tabernáculo, podían actuar. ¿Qué página tiene? 125. 133. Dependiendo la Lala, ya. Página 133. Yo tengo la 133, pero la pregunta 6 es diferente. Mi amor, la pregunta 125. Usted váyase a la pregunta, usted váyase al 125. Lo que pasa es que hice un cambio en el segundo, en un libro, y los que ellas tienen en la 125, lo que ustedes tienen en la 133. ¿Cuál es mejor? Este es mejor, Entonces, dice así su texto, algunos están en la 133. Dice, una vez purificados. ¿Comienza así el texto? No. Entonces, Quiero saber la pregunta, porque la pregunta es, ¿cómo se purificaba alguien tras el contacto con un cadáver según número? Esa es No. la pregunta 6 de la página 133. no. Entonces en la 125 tienes el mismo libro que el mío, está en la 125. ¿Qué refuerza la expresión sin sangre no hay remisión? Esa es la pregunta. Yo en la 125 tengo la pregunta 6, dice, ¿qué simboliza el altar de bronce en el tabernáculo? Y en el 133 dice, ¿cómo se purificaba a alguien tras el contacto de un cadáver? Ok, entonces Según es número. la que usted tenía, Esta de acá. 125. Ya, volvamos. Ay, ¿por qué soy yo? ¿O sigue en la 6 o en la 5? Es la que usted dijo 125. No, la pregunta. La pregunta es después de las 5. 6. Entre las 5 y las 6. Ese es el texto. Whatever, pastor. Diga claro. El párrafo que se encuentra... Ya no puede quedar claro porque ya está
como ya tienes dos libros diferentes, entonces para ti es una cosa, para ellas es otra, entonces tenemos que fijarnos en la pregunta que quiere el pastor. Sí, Ya sin importar qué página es. O sea, ahorita ya tenemos, ya no es, ¿en qué página se quedó? Sí, ya no. Ya, para usted puede ser la 3, para mí la 15. Ay, qué maldad más grande. Ya, 125, la pregunta 5 dice, ¿qué refuerza la expresión sin sangre no hay remisión? Ajá. Esa es. Se nos pasaron los 5 minutos. Bueno, el texto después de esa pregunta dice, una vez purificados los utensilios del tabernáculo, podían actuar como figura y sombra de la persona de Cristo hecho hombre. El altar de bronce, por ejemplo, representaba la adoración, la entrega total y el sacrificio agradable a Dios. No es solo una cosa, son varias cosas, ¿ya? Y ahí está Éxodo 27, verso 1 al 8. Cristo como sacrificio perfecto encarna esta entrega absoluta que es aceptable y agradable a Dios. Efesios 5:2. Después nos saltamos esa pregunta y nos vamos al párrafo. ¿Sí? El altar de oro simbolizaba la intercesión perfecta. Éxodo 30, verso 1 al 10. Así como el sacerdote ofrecía incienso sobre el altar, Cristo ofrece oraciones e intercede continuamente a favor de los suyos ante el Padre. Alguien lea Hebreos 7:25 porque a mí me encanta saber que hoy día, ahora, en este minuto y segundo, Cristo intercede. Y no solo fue un hecho en la cruz, sino que es ahora. 7:25. Dice así. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Fíjate, viviendo siempre para interceder por ellos. Señor, estoy angustiado. Cristo vive por siempre para interceder por mí. Amén. ¿Ya? Entonces, como es así, siempre. No es solo en la cruz, es ahora, en el trono. Amén. ¿Ya? Finalmente, el propiciatorio, también conocido como el trono de gracia, simbolizaba el lugar donde se encontraba el trono de Dios. Éxodo 25, 17 al 22. Cristo se presenta como el único acceso a ese trono de gracia. Por favor, lean Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ese es el mercy seat, ese es nuestro trono de gracia, en donde la justicia y la misericordia de Dios se manifiesta a favor de los creyentes. Los sacrificios levíticos son una figura del sacrificio de Cristo y de las diferentes facetas de su obra redentora. El sacrificio de paz relacionado con el pacto representa a Cristo como el Cordero de Dios que hace posible el perdón de los pecados bajo el nuevo pacto. Este sacrificio reflejaba la reconciliación y la paz obtenida por medio de la obra de Cristo. Romanos 5:1. Abajo, después la pregunta 8, el sacrificio pascual. ¿Cuál es el de la Pascua? Cuando los judíos salieron de Egipto. Por otro lado, señala la libertad obtenida en Cristo. Ahí aparece particularmente 1 Corintios 5:7, donde Cristo es nuestra Pascua. Así como los israelitas fueron liberados de Egipto, Cristo nos liberta del pecado y de la muerte. Romanos 6 al 7. Los sacrificios de Yom Kippur y otros que implicaban una función sacerdotal. Es importante esta diferencia. Todas las ofrendas y sacrificios
a excepción de Éxodo 24, pero los relatados en Levítico simbolizan a Cristo como sumo sacerdote, ¿ya? Simboliza la obra de Cristo en los cielos como sumo sacerdote, quien intercede por los suyos. Sin embargo, esta actividad sacerdotal comienza después de la resurrección, cuando es designado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Por favor, lean estos dos versículos, Hebreos 5:10, y es importante esto. ¿Cuándo Cristo llega a ser sumo sacerdote? Hebreos 5:10, veamos. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Hebreos 7:17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok. Es en ese momento de la resurrección y no antes que cumple su rol como mediador. Así es que es su propia vida la que reemplaza a los sacrificios anuales del sistema levítico. Hebreos 9, 11 y 12, por favor, léanlo. 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ok, ¿cuándo ocurre eso? Cuando Él entra, cuando Él resucita, cuando entra al verdadero, al mero, cuando entra a los cielos. ¿Ya? Ok, Cristo es el medio por el cual nos acercamos al Padre. Los utensilios del tabernáculo representan a Cristo, pero solo pueden ser una figura de Él cuando han sido purificados con la sangre del Jatá. ¿Ya? Entonces, saltemos esa pregunta. Estos utensilios purificados nos hablan de Cristo como el santo, justo y misericordioso, quien garantiza nuestro acceso al trono de gracia. La superioridad de Cristo como sumo sacerdote radica en que mientras los sacerdotes levíticos tenían que purificar el tabernáculo constantemente, debido por sí mismo y por el pueblo, Cristo en su santidad y pureza absoluta, que le es propia, se presenta una sola vez después de su resurrección como el camino perfecto por su propia sangre, no por, hacia el Padre. Lee, por favor, versículo 24. Empecemos y con esto concluimos. Hebreos 9, verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hasta ahí. ¿Dónde entra Cristo? En el cielo mismo, ¿Cuándo entra? después de haber resucitado. Ok. ¿Y cuándo resucita? Después de haber muerto. Ya, es lógico. Ya. Sigue el 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ok. ¿Dónde se ofreció? Aquí me pasó esto con... Fíjate. Se ofrece donde entró. En el mismo cielo. Ok. Lee el 24 de nuevo, por favor. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para Ya. presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ok. ¿Dónde entró? En el cielo. ¿Estás segura? Sí. Ya. ¿Dónde se presentó? En el cielo. ¿Cómo se presentó? Como ofrenda. ¿Cuándo? En la cruz. ¿Está diciendo eso el texto? No, dice que en el cielo. ¿Segura que dice en el cielo? En el cielo mismo. Cuando muere, Él se ofrece en los cielos. Es hasta que después de que resucita y asciende. Ok. Es importante esto, porque nosotros tenemos una enseñanza que Cristo se ofreció al Padre en la cruz. Y uno dice, sí, es verdad eso, es verdad. Pero espérate, es la mitad de la verdad. Porque la cruz implica el pacto.
La resurrección implica su sumo sacerdocio, su entrada a los cielos, al verdadero lugar santísimo. Ahí Él se presenta una vez resucitado ante el Padre como ofrenda. Es el resucitado nuestra ofrenda. ¿Pero resucitado de qué? De entre los muertos. O sea, esto no niega la muerte, sino que lo que estamos haciendo... Es necesario, hermano. Si nos regresamos a como usted lo enseñó, o sea, como lo hemos estado estudiando. Es que está al revés, o sea, no había sacerdotes, pero se ofreció el sacrificio. De pacto. ¿De qué? De pacto. No puede, si ese es el sacrificio de pacto antiguo, el nuevo pacto, el nuevo sacrificio de pacto, nuevo pacto es Cristo en la cruz. Es el sacrificio de pacto para que los demás partes puedan tener razón. Si no, porque no, como no están todos los demás, así como nos explicó aquí, no pueden existir los demás. No había, o sea, en el nuevo pacto no hay ese sumo sacerdote que pueda entrar al cielo mismo. Y ofrecerse él mismo. No es que lleva no es que se sacrificó y, agárrame sangre, agárrame una garrafa con sangre y me voy a meter. No, es que eso no, por eso es por su sangre, porque ya la derramó. Y el 25, sigue leyendo. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No para ofrecerse muchas veces. ¿Dónde? No para ofrecerse muchas veces. ¿Dónde? Pues en la cruz, no se olvida. Y ahí cometemos otro error. En el lugar santísimo, en el cielo. Para volver a entrar. El texto no está hablando de la cruz, está hablando de su entrada en los cielos. ¿Ya? El mismo cielo. Para ofrecerse por nosotros. Eso está hablando el texto. Pero nosotros lo leemos como si fuera la cruz. ¿Y por qué hacemos eso? Porque siempre se nos explicó así. Y entonces al católico le tenemos que decir, mira, entiende. ¿Cuántas veces Cristo entró en los cielos? Una sola vez. ¿Cuándo? Después que murió. Entonces, ¿cuántas veces Cristo murió? Una sola vez. ¿Y tú qué haces en la misa? Bueno, nosotros repetimos el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿lo estás crucificando o no? Sí, pero te quedas corto otra vez, porque lo que dice el texto es de la entrada de Cristo en los cielos. Es eso lo que importa, ¿ya? Que Él está ahí. Y entonces, ¿cómo el católico va a decir? Pero es que si tú los crucificas de nuevo, tiene que entrar de nuevo a los cielos. Y eso no se puede. Él ya entró en los cielos, Él se sentó a la diestra de Dios, y todo eso habla de que Él murió una vez. Una vez. Y entró en el cielo una vez. ¿Ya? Y está ahí por siempre para interceder por nosotros. Por su sangre. No quiere decir que lo repitamos día a día cada vez que hacemos una misa. No. Es porque Él se presentó por nosotros. Es que tenemos entrada. Ya, oremos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo que nos muestras. Señor, esta iglesia es tuya. Siempre ha sido tuya. Tú eres el que nos defiende, nos guarda, nos protege. Señor, estamos pasando por situaciones complicadas, tanto personales como congregacionales, en esta nación particularmente. Señor, protégenos. Hay parte de tu pueblo orando para perseguir a otra parte de tu pueblo. Y hay una parte de tu pueblo orando para ser protegidos de aquellos de tu pueblo que nos persiguen. Señor, que tú seas con nosotros, dándonos sabiduría en esto que es complicado. Señor, bendícenos. Somos tus hijos. En el nombre del